Bienvenidos a Calconutris. En pocos minutos veremos cómo liberar esas horas interminables que usábamos para calcular menús y que ahora vamos a poder automatizar en minutos. Este es el panel general de la herramienta, en donde podemos ver en la parte superior los accesos directos a pacientes, librerías de suplementos y recomendaciones, menús, recetas, el dashboard de adherencia y los mensajes que nos manden nuestros pacientes a través de Manfred. Y además vamos a poder ver dónde manejamos nuestra suscripción. Acá en este panel vemos cómo están nuestros pacientes y cuántos pacientes activos tenemos de nuestro paquete. En la parte más abajito vamos a ver todos los pacientes que se acercan en la próxima cita y que veremos si ponemos el resumen, que ahorita lo vamos a ver, cómo viene ese paciente desde antes de que entre a nuestro consultorio. Y de abajo vamos a tener de igual manera los accesos directos a las diferentes características de cálculo. Así que acompáñenme a crear el primer paciente, pero antes de eso, es importante, si usted nutricionista ya tiene sus recomendaciones y tiene una lista de suplementos y tiene menús, antes de agregar pacientes, yo le recomiendo que carguemos esa información, que es lo que vamos a estar reutilizando una y otra vez. Entonces, ¿cómo hacemos para cargar nuestras recomendaciones? Gracias a nuestro sistema con inteligencia artificial, yo puedo localizar los archivos que tengo. Vamos a buscar nuestro recomendaciones y acá voy a darle upload y vamos a darle analizar. Y automáticamente Calco para Nutris va a buscar o va a poder encontrar esa información, la va a procesar y lo va a agregar automáticamente a mi librería. En este ejemplo tenemos que el documento tenía suplementos y que además tenía recomendaciones y me lo va a dar además categorizado para que cuando yo vaya a asignarle a un paciente sea todavía más fácil. Y acá le vamos a dar agregar a todos. Y automáticamente ya tengo mi librería cargada. Puedo utilizar agregando otros manualmente o agrego la categoría y escribo la recomendación específica de igual manera con los suplementos. Yo les recomiendo que si ya tiene algún documento o inclusive un link, lo haga, lo procese y ya con esto estamos listos para, casi listos para crear nuestros pacientes. Después vamos a ver menús. Porque puede ser, colega, que usted ya tiene diferentes menús y que lo que nos quita tiempo es estar cargando las cantidades específicas. Entonces, en este caso, de igual manera, si ya hemos creado menús en el pasado, yo puedo ir a mi computadora y puedo buscar los documentos en Excel o PDFs y le voy a dar cargar. Y automáticamente, de igual manera, Calcu analiza ese menú y me va a traer ese menú, lo voy a guardar. Entonces, en este caso ya lo habíamos guardado, pero tenemos diferentes alimentos. Los que no están, el sistema me va a decir. Y con esto le podemos dar guardar menú. Entonces, ya tenemos nuestros diferentes menús. No se preocupe por cantidades, porque como vamos a ver en el módulo paciente, ya cuando el paciente escoja el menú que usted le asigna o decida hacer su propio menú, las cantidades se van a calcular automáticamente en función de la prescripción que yo haga en la sección pacientes. El próximo acceso que tenemos es de recetas. Acá también vamos a tener que la herramienta me va a ir guiando poco a poco. Digamos que ya yo tenía diferentes recetas, en este caso puedo ir cargando recetas, no es necesario. El paciente también va a tener la posibilidad de cargar sus propias recetas o el tres leche de su abuelita o las recetas de su casa y el sistema va a calcular automáticamente. Esto es por si además tenemos colegas que ya tienen pues, varias recetas, podemos buscar hacer las diferentes recetas, la preparación y ya lo vamos cargando. Ahora sí, ya tenemos nuestra primera fase lista. Estamos listos para crear nuestro primer paciente. Entonces nos vamos al acceso directo de crear paciente
y le vamos a poner Gaby Test. Acá es importante poner diferentes demotest.com. Es importante que esos son los datos que se utilizan para que el usuario vaya a crear o para que usted crea el usuario. Vamos a utilizar el género femenino y en este caso vamos a usar fecha de nacimiento en nuestro demo. Y acá podemos escoger la cantidad de comidas al día que le vamos a prescribir a nuestro paciente. Esto puede cambiar, pero en este momento vamos a escoger 4. Y con esto ya creamos el paciente. Muy importante, cuando tengamos el paciente ya creado en consulta, esta es su clave temporal, porque lo que nosotros recomendamos es que cuando, y lo vamos a anotar con, ¿verdad? Con un papelito, porque el paciente lo tenemos al frente. Entonces, cuando vayamos a loguearnos con nuestra cuenta paciente, estos son los datitos que vamos a tener que utilizar por ahí para poder darles el acceso a nuestro paciente y que ya él pueda ingresar con sus credenciales en el módulo paciente de cálculo para Nutris. Entonces vamos a anotarlo por acá y lo vamos a tener acá para cuando lo vayamos viendo. Entonces, una vez que ya tenemos creado el paciente, acá vamos a dar medidas, ¿ver? Porque nos ve que aquí vamos a tener ya listados nuestros pacientes. En este caso, para que ya esté finalizado la creación de nuestro paciente, tenemos que agregar otros datos que la prescripción nutricional que ya nosotros hacemos. Entonces nos vamos a ir donde dice abrir y vemos que acá vamos a poner nuestra próxima cita para que nos aparezca en el dashboard de citas próximas. Entonces, en este caso, digamos que este paciente va a venir su próxima cita en julio, qué sé yo, 29, por decir alguna cosa, y ya vamos a guardar la cita. Ahora sí, ya tenemos el paciente creado. Si yo necesito hacer alguna corrección de fecha de nacimiento o demás, en este botoncito de editar podemos ver. Ya tenemos las comidas al día que ya yo le voy a prescribir a mi paciente y aquí vamos a poner solamente como una referencia el rango de peso en el que se encuentra, la altura que tiene el paciente y en este caso aquí algunos colegas manejan citas virtuales y manejan pues, otro tipo de mediciones. Entonces tenemos medición de cintura y cadera. Si por alguna razón, colega, usted utiliza InBody y ya usted tiene su sistema de métricas, esto sí es necesario que ponga un número. Si no lo toma la medida porque no es su práctica, podemos poner cualquier número, no hay ningún problema. O decirle al paciente que en algún momento se mida. Entonces vamos a poner acá un número eh, aleatorio y lo vamos a poner. Eso es solamente importante para poder abrir digamos, el sistema en el módulo paciente. Y aquí puedo escoger si yo le voy a dar a mi paciente la prescripción en macros o le voy a dar la prescripción por porciones. En este caso vamos a irnos por macros y vamos a poner la cantidad de macros que vamos a prescribirle a nuestro paciente. Es importante en este momento, el sistema lo que va a hacer es que va a tomar la prescripción dietética y lo va a dividir en partes iguales en el número de comidas que yo le asigno a mi paciente. Entonces acá le damos guardar plan y ya tenemos las medidas guardadas, los plan guardado y podemos ver las prescripciones o el plan actual que tiene este paciente. Ahora, acá en el tab de paciente tenemos 3 subtabs, tenemos progreso, recomendaciones y suplementos. Entonces, una vez que ya yo creé el paciente, le voy a asignar recomendaciones porque pues de repente esta persona necesita ayuda. Entonces yo me voy a ir a la librería que ya yo había cargado anteriormente y voy a asignarle diferentes, eh, vamos a ver, diferentes recomendaciones. Y me voy a la librería de suplementos y si yo considero que mi paciente necesita suplementos, puedo buscar de mi librería ya cargada y le voy a asignar. Le puedo asignar los diferentes de mi librería o puedo inclusive crearlo en el momento. Entonces no hay ningún problema por esa parte.
Muy bien, ahora ya tenemos el plan, ya tenemos las recomendaciones y ya tenemos el suplemento. ¿Qué vemos acá? En progreso es donde yo voy a poder ir viendo los diferentes avances de mi paciente antes de que venga la consulta. Esto se conecta con nuestro agente Manfred, que va a estar conversando con nuestros pacientes 24/7. Y aquí es donde vamos a ir viendo cómo van cambiando, qué metas tiene con Manfred, la adherencia al plan, porque Manfred le va a preguntar cómo está. Y antes de la consulta vamos a generar un resumen. Entonces, como este paciente lo acabo de crear, no vamos a ver este resumen. Entonces, nos vamos a ir al dashboard principal y vamos a irnos a nuestro paciente Luca para ver cómo se ve. Entonces, en el dashboard de pacientes, vamos a escoger a Luca y vemos que en progreso ya tiene más datos. Vemos quién registra su progreso, que en este caso Luca también puede registrar sus medidas de cintura, de peso y demás, cómo se siente con las diferentes sensaciones. Y acá vamos a poder ver qué pasa con ese paciente. Y de hecho, que las metas con Manfred, cómo le ha ido, qué ha pasado. Y acá todos los comentarios en cómo le fue con el plan. Si alguna persona tiene algún problema, Manfred le va a preguntar. Y acá es donde nos va a salir, le costó porque tal y tal cosa. Entonces acá podemos ver con lujo de detalle lo que está pasando con este paciente. ¿Y cómo sabemos cómo vino de esa cita? En general, resumen, nuestra herramienta con inteligencia artificial va a tomar todas las interacciones y todo lo que está pasando con este paciente y nos va a decir cómo viene antes, cómo estuvo la adherencia, cómo estuvo la actividad, cómo estuvo su progreso, cómo estuvo su bienestar, qué le preocupa, qué le costó y puntos para conversar. Así que cuando este paciente, Luca, venga a mi consulta, ya yo voy a saber qué va a pasar. Y acá es donde podemos ver la adherencia, es decir, el sistema va a analizar cómo van los pacientes, si hay alguien que se nos está quedando porque no entró, porque no está revisando las cosas, entonces nos tira una alerta para ver cómo va o simplemente tenemos que ver, mira, le escribimos para ver cómo está y acá es donde vamos a ver qué significa cada estado para poder estar más cerca de nuestros pacientes. Y en el último tab de mensajes es donde podemos encontrar los mensajes que nos envían nuestros pacientes a través de Manfred. Así evitamos los WhatsApps a las 11 de la noche, que algo pasa. Entonces acá podemos ver en este ejemplo, por ejemplo, que Manfred le estuvo conversando con Luca y le dijo, mira, es que me cae mal la leche. Entonces acá yo le puse como nutricionista porque al final Manfred me dice, mira, a tu paciente le cuesta el tema de la leche porque le da diarrea, hinchazón, que si lo puedo cambiar. Yo le digo, mira, busquemos, no sé, productos sin lactosa o lo que yo considere que le voy a mandar. Y acá es donde voy viendo cómo va mi paciente y Manfred le va a decir lo que yo le estoy diciendo a esta persona. Entonces, colegas, en este recorrido súper fácil, ya estamos listos para lograr liberar horas y poder ponerle más atención a nuestros pacientes y hacer crecer nuestra consulta.